Bien, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia. Aunque José María hoy, después del Consejo Interterritorial, dará cumplida cuenta de las conclusiones a las que se lleguen y completará la información que yo os voy a dar ahora, hemos tomado la decisión en la mañana de hoy en el Consejo de Gobierno de perimetrar 7 nuevas localidades, 4 en la provincia de Badajoz, que son Oliva de la Frontera, Quintana de la Serena, Bienvenida y Villanueva del Fresno, y 3 en la provincia de Cáceres, que son Losar de la Vera, Hervás y Miejadas. Y de Caen, Valverde de Leganés, Salvatierra de los Barros y Villafranca de los Barros. Hemos acordado también que si las cifras de aquí al viernes se mantuvieran, en los términos en los que en estos momentos estamos, estaríamos, por tanto, oficialmente en el nivel de alerta 2, como consecuencia, básicamente, de la evolución que están teniendo no solo los contagios, sino también el incremento de las camas hospitalarias y de las camas en UCI, ¿no? Eso llevará, según el método semafórico, a unos ajustes básicamente de horarios y aforos, en el sentido de que el horario máximo dejará de ser las 3 para pasar a ser las 2 y habrá también un ajuste en los aforos, pero, en fin, en definitiva, esta tarde José María dará cumplida cuenta de estos acuerdos y informará también de los resultados del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Nos ha informado de la evolución de la vacuna. Estamos casi ya en el 69 y pico % de la población con doble vacunación, lo cual hace pensar que en los próximos días vamos a alcanzar ese 70% que nos habíamos puesto como objetivo, ¿no? Y también que la semana que viene vamos a empezar ya con la autocita para intentar cubrir el máximo de chicos y chicas ya de entre 12 y 29 años para, a lo largo del mes de agosto, poder llegar a cumplir el objetivo fundamental, que es tener a toda la población vacunada. ¿Eso quiere decir que ya estará el problema resuelto? No. Quiere decir lo que quiere decir, porque hay población vacunada que se está volviendo que se está infectando y, en algunos casos, hasta reinfectando, ¿no? Por esa razón, por favor, repetimos los mensajes de siempre. No se puede mantener confinada a una población eternamente, pero sí nos podemos seguir autoexigir que mantengamos una actitud de alerta hasta tanto en cuanto esta pandemia haya sido definitivamente superada, definitivamente vencida. Y también, cuando tengamos a toda la población en España vacunada, tenemos que hacer una reflexión muy seria en el sentido de que hay que hacer todo el esfuerzo posible para que las poblaciones de los países con menos posibilidades económicas también se vacunen. Porque si eso no es así, al final nos encontraremos que el virus se hará fuerte en esos sitios donde la población no está vacunada, se hará mucho más fuerte y volverá luego, pasado un tiempo, a atacar a los sitios donde ya estamos vacunados, ¿no? Creo que es algo que en materia de epidemiología está absolutamente demostrado. Y por esa razón espero y deseo, y nosotros haremos también la parte que nos corresponde de esfuerzo como extremeños para contribuir a poder vacunar también a otros lugares del mundo, ¿no? Hemos aprobado el primer paso, que es la comunicación previa de 2 leyes. La primera es la Ley del Ciclo Urbano del Agua en Extremadura, cuyo objetivo es regular el ejercicio de las competencias de la región y de las entidades locales extremeñas en materia de agua y ciclo urbano del agua. Es la primera vez que legislamos en esta materia y con esta ley se garantiza el uso sostenible del agua y la prestación de los servicios del ciclo urbano en condiciones adecuadas y de igualdad para toda la ciudadanía extremeña, ¿no? Aplicando el reconocimiento del acceso al agua y su saneamiento como un derecho de las personas. Igualmente, también ha tenido entrada la Ley extremeña de racionalización y simplificación administrativa, probablemente de las leyes más importantes de la legislatura y del periodo autonómico, porque es lo que nos va a permitir seguir dando el salto cualitativo en lo que a implantación de industrias y de empresas en Extremadura se refiere. Esperemos que esta ley esté lista en el mes de octubre y que ponga a la región a la vanguardia de la simplificación administrativa en España. Pretendemos hacer de la declaración responsable la base fundamental del procedimiento administrativo
y del silencio positivo en todos los campos en los que se pueda. Se estima que va a haber alrededor de 50 procedimientos administrativos con silencio positivo, que quiere decir que si la Administración no te contesta es que sí, no es que no, como ocurre hasta ahora, ¿no? Y la ley, sobre todo, se suma a la Ley Lama, la Ley para una Administración más ágil, y a la Ley Lotus, la Ley para la Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible, con el fin de facilitar el desarrollo industrial de Extremadura. Igualmente, en materia de vivienda, hemos autorizado la convocatoria de las ayudas al alquiler general, al alquiler de vivienda habitual y permanente incluido en el programa de ayuda a los jóvenes y las destinadas a determinadas actuaciones subvencionables del programa de fomento de conservación, de la mejora de la seguridad, de utilización y de accesibilidad de las viviendas, por valor de 4.200.000 euros. Desde luego, una medida de las que anuncié en el en el Pleno de la Asamblea de Extremadura del debate del Estado de la región, que se enmarca dentro de un objetivo esencial. Un trabajo y una vivienda dignos son la mejor manera para que la gente tenga un proyecto de vida, para que tenga un proyecto de familia en Extremadura, y tenemos que trabajar en esa línea con todas nuestras fuerzas, ¿no? En materia de contratación, hay en el Consejo de Gobierno de hoy dos importantes inversiones en las obras de reforma del Centro Residencial de San Francisco de Plasencia y del Centro Residencial de Jaraíz de la Vera, con un presupuesto de casi 6 millones de euros. Hemos aprobado también el calendario de festivos para el año que viene, que lo recuerdo: el 1 de enero, el 6 de enero, el 14 y 15 de abril, que es cuando caen Jueves y Viernes Santo del año que viene, el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 8 de septiembre, el 12 de octubre, el 1 de noviembre y el 6, el 8 y el 25 de diciembre. Les doy cuenta también, en el ámbito de valoración de este semestre, del gasto añadido y vinculado a COVID, por tanto, gasto extraordinario producido por el Servicio Extremeño de Salud, que es de 70.260.000 euros. 3 millones por encima del que habíamos previsto, que era de 96.285, ¿no? Y de la misma manera podemos decir que ya estamos por encima de las 15.000 empresas, grandes, medianas, pequeñas y autónomos, que han recibido ayudas como consecuencia de las distintas convocatorias que hemos ido sacando a lo largo de este periodo pandémico, ¿no? De la misma manera que hemos tenido ya 6 leyes en estos 2 primeros años de legislatura presentados ante la Asamblea de Extremadura, que son la Ley del Voluntariado, las 2 leyes de presupuesto, la Ley de los Colegios Profesionales, la Ley de Instituciones Museísticas y la Ley de Artes Escénicas, y 20 decretos leyes que hemos convalidado a lo largo de los últimos meses. De la misma manera, está habiendo una evolución que conoceremos a lo largo de esta semana y de la que viene, tanto de EPA como de paro registrado, pero que pone clarísimamente o nos pone en línea con el objetivo que nos hemos marcado, de conseguir en esta legislatura no menos de 20.000 nuevos empleos, porque creo que son el objetivo fundamental de cualquier sociedad y mucho más en estos momentos. Insisto en la priorización que hacemos de todo lo que significa y representa el que la gente en Extremadura pueda tener un empleo digno y una vivienda digna. Por tanto, todos los esfuerzos que estamos desarrollando en muchos frentes para facilitar el crecimiento de nuestras empresas y la instalación de nuevas empresas y de inversión exterior en nuestra región son la mejor de las apuestas para que esto todo pueda ser posible. El hecho de que Extremadura haya sido la única comunidad autónoma en la que han crecido las exportaciones no debería ser motivo de otra cosa que de mejorar un poquito nuestra autoestima, porque no es un mérito del Gobierno extremeño, es un mérito de las empresas extremeñas, que son las que están exportando. Y, por tanto, que sepamos que hoy tenemos unas empresas y unos trabajadores y trabajadoras en esas empresas que han logrado que Extremadura sea la única región en la que han crecido las exportaciones, lo cual ya digo que creo que debería de, cuando menos, alegrarnos.
Medallas de Extremadura. En esta edición, que serán entregadas el próximo día 7 de septiembre, tenemos a doña Josefa Gómez Sánchez, que es una señora que fue durante su vida profesional matrona, que es de Campanario, que está propuesta por el Ayuntamiento de Campanario, que es muy querida en su pueblo y muy querida en el Hospital Don Benito Villanueva, donde trabajó a lo largo de su vida hasta que se jubiló. Es de esas mujeres de la primera mitad del siglo pasado que tantas cosas nos han enseñado y que tanto hicieron por el desarrollo de una especialidad dentro de la enfermería como es la de matrona. Dos colegios, un colegio como el San Antonio de Padua de Cáceres, que fue inaugurado en el año 1921, que a solicitud de la Asociación de Madres y Padres de ese colegio, que es muy querido en la ciudad de Cáceres y muy querido en Extremadura por todo el trabajo perfectamente reconocible que han desarrollado a lo largo de su vida, ¿no? Quiero acordarme muy especialmente, como haré después con el otro, de todos los que lo han hecho posible, de todos esos profesores y profesoras que a lo largo de todos estos años, de casi un siglo de vida o sin casi, con sus 100 años que cumple, pues han tenido la oportunidad de enseñar y de formar a generaciones de jóvenes cacereños, ¿no? También la medalla de Extremadura para el Instituto Zurbarán de Badajoz, que fue creado el 15 de noviembre del año 1845 y a propuesta de la Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. Cualquiera que conozca el instituto y que conozca Badajoz sabrá lo que significa y representa el Instituto Zurbarán para la ciudad de Badajoz y para tantas generaciones de gente que pasaron por sus aulas. También medalla de Extremadura a José María Fernández de Vega, de Almendralejo, al que se le conoce por Buñuel en El laberinto de las tortugas, pero que tiene una acreditada trayectoria vital, que forma parte de esa generación que están haciendo de la cultura vinculada con la animación y con lo audiovisual una parte importante de la página que ahora mismo están escribiendo autores, actores, productores, directores muy brillantes en Extremadura, de los que yo me siento enormemente orgulloso. Y, por último, una persona muy especial, que es Joaquín Carrasco, Quini Carrasco, deportista, a petición y a propuesta del Club de Tenis Cabezarrubia, atleta paralímpico, monitor deportivo, entrenador personal, preparador físico y, lo mejor de todo, una extraordinaria persona. Quini es, por encima de cualquier otra consideración, un magnífico ejemplo de vida para aquellos que tenemos la oportunidad de conocerlo y de quererlo. Y, desde luego, para mí, como presidente de la comunidad, es un momento muy especial poder tener la oportunidad de entregarle a una persona como Quini la medalla de Extremadura. Es un buen ejemplo de ese ser extremeño que tanto queremos. Por mi parte, nada más, estoy a vuestra disposición. Sí, con respecto a las autocitas, ha dicho que la semana que viene se va a poner en marcha. ¿En qué áreas de salud sería? Si sería en todas, y qué día concretamente de la semana. Bueno, ya digo, José María esta tarde os dará con todo detalle. Ya hay algún área que está con autocitas, pero la idea es hacerlo con carácter general. Pero ya digo que esta tarde él desplegará con mayor información todos los datos relativos a cómo vamos a organizar todo esto en el mes de agosto. Buenos días, presidente. He entendido que el gasto extraordinario de COVID en este primer semestre ascendió a 70,2 millones, 3 sobre lo previsto. Sí. Tres más sobre lo previsto. ¿El cálculo de final de año lo tiene calculado? Multiplica por 2, si todo va como parece. No parece que vayamos a tener mucho más gasto, pero tampoco menos, ¿no?
porque el esfuerzo que estamos teniendo que hacer en el capítulo 1 es importante, pero también el esfuerzo que estamos teniendo que hacer en todo lo que son las pruebas diagnósticas. Ha habido en las últimas semanas, todas las semanas, más de 30.000 pruebas diagnósticas. Multiplicamos por el coste de cada una y nos damos cuenta del precio al que nos estamos yendo. Básicamente el dato... Había una primera estimación que habíamos hecho para el primer semestre, tomando como referencia como estábamos al inicio del año, que era de 96 millones de euros previsto. Previsión que corregimos a la vista de la buena evolución que empezamos a tener a partir de la segunda semana de la segunda quincena de febrero, donde a la vista del comportamiento que ha tenido los 6 meses hasta el 30 de junio, son 70.260.000 euros el gasto producido. Y una segunda cuestión que le quería plantear. Ayer se produjo la detención del dueño del Badajoz. Usted, que luchó mucho porque Extremadura tuviera fase de ascenso, por lo que implicaba no solo a nivel deportivo, sino económico, y especialmente como apoyo, por qué no decirlo, al Badajoz para que ascendiera a la categoría profesional, ¿cómo se encuentra? Bueno, primero apelar, como siempre, a la presunción de inocencia. Yo creo que eso es algo inherente con un Estado democrático. En segundo lugar, manifestar mi absoluta confianza en los jueces y en la justicia. Ellos investigan en base a información o a denuncias que les llegan y, obviamente, tienen que actuar en consecuencia, pero yo me quedaría con el reconocimiento del principio de presunción de inocencia, que creo que es fundamental, ¿no? Lo demás forma parte de mi esfera personal, que obviamente, cuando una persona que has visto que ha intentado hacer cosas por el club y por la ciudad, pues sientes que en lo personal pueda encontrarse en esta situación, ¿no? Pero eso no dejan de ser emociones que se quedan en el terreno de lo personal, no de lo público, ¿no? En lo público, confío mucho en la presunción de inocencia. Buenos días, presidente. Dos asuntos relacionados con la pandemia. En primer lugar, en las últimas horas hemos visto, en los últimos días hemos escuchado que tanto en Galicia como parece ser que finalmente sí en la Comunidad Valenciana van a exigir el certificado COVID para poder acceder a bares y restaurantes. La pregunta es si se plantearía una medida similar aquí en Extremadura. Y la segunda es si con todo este asunto del incremento casi exponencial del número de contagios en la región, si se ha llegado a plantear en algún momento volver al toque de queda aquí en nuestro territorio. Bueno, estos son fotos fijas, y la foto fija que tenemos en estos momentos en relación con los datos a fecha de hoy es de cierta estabilización respecto de los últimos días. Yo suelo siempre, cuando José María me llama a las 6:30 de la mañana para darme los datos, suelo comparar inmediatamente siempre con el mismo día de la semana anterior y del anterior, y ahí es donde puedes ir viendo. Y efectivamente podemos estar ahora en un cierto inicio de un proceso de estabilización y hay que esperar. Yo no descarto nada, no descarto que llegado el momento, si fuera necesario, volviéramos a plantearnos esta cuestión, ¿no? Respecto a lo relativo al certificado, nosotros hemos excepcionado la perimetración para la gente que ya tenga las 2 vacunas puestas, con lo cual, de alguna manera, aquel que lo pueda acreditar, pues no está obligado a tener que estar dentro de ese recinto perimetral, ¿no? Sobre todo pensando que hay mucha gente que tiene ya reservas hechas para salidas o para entradas en apartamentos, en hoteles en distintos lugares, ¿no? Sí manifiesto mi visión, y lo digo casi más como médico que como presidente. Sí, hay decisiones que deberíamos intentar que las hiciéramos todos, porque donde adquieren su gran dimensión, donde de verdad son útiles, es cuando las hacemos todos al mismo tiempo. No tenía mucho sentido que si tú estás cenando con tu familia en Maqueda, en un restaurante, no te pidan una cosa, pero si lo estás haciendo en la Marmolada de la Mata, sí. O si lo estás haciendo en Frenal de la Sierra, no, y si lo haces en Cumbres Mayores, sí. Entonces, yo creo que decisiones de estas características, digo en vista a la movilidad, pues puede darse la circunstancia de que toda esa gente que vive en pueblos limítrofes, pues no entienda que si va a cenar a un sitio se lo pidan y si va a cenar a otro no se lo pidan, porque la gente no tiene la obligación de estarse planteando qué es esto de estar en una comunidad autónoma o en otra, ¿no? Por eso
A mí me gustaría, es la posición que vamos a defender siempre desde Extremadura, que determinadas decisiones, y esa puede ser una, la tomemos de manera conjunta por parte de las comunidades autónomas. Y también lo plantearé en esos términos en la reunión de la conferencia de presidentes del viernes, ¿no? En el que me gustaría, por cortesía y por respeto hacia el resto de los grupos políticos que planteaban estos días una posición de consenso respecto a lo que vaya a ocurrir allí, ¿no? Es que esta no es una conferencia de presidentes decisoria, es informativa. Se nos va a informar del estado de situación de las vacunas, de la vacunación en España, del estado de situación de los fondos, lo cual es información que trasladaremos inmediatamente que la tengamos a los grupos, y luego también sobre un plan para el reto demográfico que el Gobierno va a poner encima de la mesa y que no vamos el viernes allí a decidirlo. Nos lo traeremos, nosotros lo llevaremos, como nos hemos comprometido, a la comisión que hemos creado ad hoc y para esta función en el mes de septiembre en la Asamblea, y tenemos la oportunidad de que los grupos puedan aportar, sin duda ninguna, aquello que estimen necesario. Buenos días, presidente. Aparte de esa conferencia de presidentes del viernes, hoy como precalentamiento hay también una conferencia sectorial, un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se reúne a las comunidades autónomas, en juego hay 13.500 millones de euros. A priori, a la hora de ese reparto, va a priorizarse la población. No sé si a Extremadura le parece bien ese planteamiento inicial. ¿Qué va a exponer Extremadura en esa reunión? No sé si... Vamos a ver, yo es que creo que se están un poco, en ocasiones, confundiendo los términos, ¿no? Extremadura representa el 1,7 del PIB de nuestro país, representa el 2,3 de población y luego tiene un peso en la financiación autonómica entre el 2,5 y el 3. Esto quiere decir que lucharemos para que en la financiación autonómica, cuando corresponda y se debata, Extremadura mantenga algo para mí fundamental, que es la suficiencia financiera. Es decir, que tengamos perras para poder seguir manteniendo los niveles de calidad en la educación, en la sanidad o en la atención a los mayores que hasta ahora hemos desarrollado. Pero cuando se distribuyen fondos que no son de la financiación autonómica, sino que son otros fondos, dependerá de los criterios que se apliquen. Hasta ahora hemos estado consiguiendo que, aunque fueran fondos que venían derivados de la cuestión económica, es decir, vinculados a los PIB, y somos el 1,7, hayamos sido capaces de que una parte importante de ellos se distribuyan por población, en la que salimos claramente beneficiados en relación con el peso que tenemos de nuestra economía, ¿no? Por eso yo creo que a veces hay que hacer un poquito de pedagogía y decir, oye, que nadie tenga ninguna duda que los intereses de Extremadura los vamos a defender con uñas y con dientes. Y yo no tengo nada contra lo que quieran hacer con los demás, siempre que eso no signifique una merma de un principio básico, que es la igualdad de oportunidades. Y respecto a la cuestión de la bilateralidad, el que se hable con otras comunidades, esa bilateralidad yo la practico toda la semana, de lunes a viernes. Porque yo hablo mucho con el Gobierno de España y tengo muchas reuniones con el Gobierno de España. Una hoy, que me voy ahora cuando acabe la rueda de prensa, y tengo una reunión esta tarde. Es decir, la primera, aplicamos siempre la bilateralidad. Otra cosa es el postureo. El que haya gente que lo quiere hacer todo con fanfarria y con muchas banderas y con mucho ruido, que no vale para nada, por cierto, el ruido, no aporta nada. Pero esa bilateralidad, luego, a la hora de la toma de decisiones, tiene que ser multilateralidad. ¿Por qué? Porque hay que tomar esa decisión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en las conferencias sectoriales, donde estamos todos, y lo más importante, y en el Congreso de los Diputados. No hay nada más multilateral que el Congreso de los Diputados. Entonces, muchas veces, porque yo creo que es necesario tener en cuenta que aquí hay gente que no es feliz si no marca diferencias, pero en este momento lo más importante de todo es que seamos conscientes de que cualquier decisión que afecta a la financiación autonómica se tiene que tomar de manera multilateral. Otra cosa es hablar y aplicar la bilateralidad en las discusiones
en las negociaciones y en los debates, vale, pero no confundamos los términos, ¿no? Y una reflexión, y una última reflexión que me parece absolutamente imprescindible en estos momentos, ¿no? Aprovechando que hay algunas comunidades que no van a ir a la conferencia de presidentes. Ellos se lo pierden, porque a España la necesitan, al resto de España la necesitan. La prueba tiene que al resto de España la necesitan, que cuando necesitan del resto de España llaman. Por cierto, con todo el derecho del mundo. Pero cuando sobreviene un incendio aparatoso, la UME va a Cataluña como viene a Extremadura o como va a Andalucía o como va a Galicia. Claro, estas cosas pasan desapercibidas. Pero ustedes quieren bilateralidad para las perras y multilateralidad para el resto. No, hombre, no. No, hombre, no. Entonces, yo que defiendo que los ciudadanos de Cataluña, del País Vasco y de toda España tienen derecho a todo lo que España tiene, pues entiendo que es una falta de acierto el ausentarse de una conferencia de presidentes, porque es la única institución que tenemos en España, la única en la que estamos todos. El único espacio público que hay donde el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas se reúnen es la conferencia de presidentes. Y ahora dice, no, pues yo no voy. Tú te lo pierdes. Dicho esto, no me gustaría que la conferencia de presidentes se convierta en un congreso de los diputados bis. Lo decía ayer en algún medio y lo repito hoy aquí. A la conferencia de presidentes no se va a defender a un partido. Se va a defender a los ciudadanos a los que representas, que son a todos. Por lo tanto, yo invitaría a la gente que dejara los carnets del PSOE, del PP o de quien sea, que los dejen en sus despachos oficiales y los vuelvan a coger cuando vuelvan de la conferencia de presidentes. Pero aquello no es el Congreso de los Diputados. Allí no se hace oposición. Allí se construye país. Y mal haríamos si algo tan importante como es el diálogo lo convertimos en un diálogo de besugos. Creo que este país tiene suficientes retos por delante como para que los presidentes no seamos líderes de la oposición al Gobierno de España. Todo el mundo tiene derecho a tener sus ideas, a tener sus posiciones, pero a España se la gobierna entre todos. Porque por mucho que se empeñen, no va a haber elecciones mañana. Si es que esta estrategia enloquecida de estar pidiendo elecciones todos los días hace que haya fuerzas políticas que parece como si estuvieran en campaña. Y en campaña uno se olvida de lo importante para fijarse en los intereses electorales. Y lo importante se llama España. Y España no puede estar de campaña permanente. Este es un país que necesita sensatez y sosiego, un poquito de sosiego. O sea, un país no se puede gobernar mirando las encuestas. Un país no se puede... Los liderazgos no se construyen mirando las encuestas. Los liderazgos se construyen representando los intereses de la ciudadanía, haciéndote cargo de las expectativas de la gente. No de tus expectativas, no las de tu partido, sino las expectativas en general. Y esto que digo vale para todos, ¿eh? Al menos en la posición que yo siempre he defendido, y la mejor manera de poder entender que para que este país funcione, tiene que funcionar bien el Gobierno de España y tienen que funcionar bien los gobiernos de las comunidades autónomas. Si adulteramos los papeles y los gobiernos autonómicos se convierten en fuerzas de la oposición, mal asunto. Más cositas. Presidente, no sé si nos puede desvelar con qué ministros se reúne esta tarde y por qué motivo. No. Yo cuando tengo terminadas las cosas, como hemos hecho estas semanas atrás, los ministros vienen aquí y las firmamos. Pero hasta que las cosas no están hechas y terminadas, no. Pero no por falta de cortesía, de verdad. Es que se generan expectativas que luego se frustran. Y ha habido una larga tradición en esta tierra de frustración de expectativas. Yo no quiero que las expectativas se frustren y que las cosas se presentan, se hacen públicas cuando están. Y detrás hay pues, muchas horas y muchos viajes y muchas vueltas.
No sé si le he entendido bien, Extremadura desde la semana pasada está en nivel de alerta sanitaria 2. ¿Esas medidas que contiene entran en vigor a partir de hoy? Entrarían el viernes. El viernes. Y brevemente, no sé si es el contexto, si puede usted responderme. El viernes pasado su partido, aquí en Extremadura, abrió el plazo para la presentación de candidaturas a la Secretaría General del PSOE extremeño. Usted confirmó ante este comité su decisión de volver a presentarse a la reelección. No sé si optar a la reelección como secretario general implica también su decisión de volverse a presentar como candidato a la presidencia de la Junta. ¿Nos lo puede confirmar? Son decisiones diferentes. Aquí estamos hablando de la Secretaría General del partido. Lo demás tiempo habrá para ver. ¿Vale? Cele. Empiezo por lo último. ¿Quiere decir que el viernes entran en vigor las nuevas medidas de restricción por estar en estado de alerta 2? Claro. Vale. En principio entrarían el viernes. Entre ellos la reducción de reuniones a 6 personas y todo eso, ¿no? Eso es. Vale. Sobre dinero, ha dicho que unas 15.000 empresas han recibido ayudas extraordinarias COVID. ¿Puede cuantificar cuánto es o el montante total de esas ayudas? No, yo creo que ha habido... No, pues, ¿cómo? Sí. Os dan el dato exacto si queréis luego, pero es que hay varias líneas, dependiendo de una era la línea de los 108 millones, de lo cual se ha gastado una parte. Concha, decirle exactamente qué parte es. ¿Vale? Con esto, no sé si a corto plazo la Junta tiene previsto sacar nuevas convocatorias antes del final de año. De la última línea tenemos que volver a sacar porque no se ha completado el 100% de la cuantía. Entonces vamos a sacar una nueva línea intentando corregir algunas de las cuestiones, porque algunas de las cosas que nos hacen llegar de las alegaciones a nosotros nos sirven para darnos cuenta que alguna cosa igual la tenemos que cambiar, para intentar incorporar a algunas empresas que se han quedado fuera. ¿La última línea a qué se refiere exactamente? La última línea es la de los 108 millones de euros, la que hemos sacado en nombre del Gobierno de España porque nos hizo la transferencia. Vale. Y la última cuestión. Hace un mes hice una información sobre las medallas de Extremadura. No se me confirmó entonces que se pudiera hacer el acto en el Teatro Romano. No sé si así, a día de hoy tenemos claro el escenario de la entrega de medallas. La portavoz lo anunciará a su debido tiempo, pero no será en el Teatro Romano. No será en el Teatro Romano. Estamos definiendo y decidiendo dónde hacerlo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias.